Bienvenidos amigos telespectadores a esta nueva edición de Par en Par, que comenzamos con un mensaje de nuestro obispo, don Jesús Murgui. Tras el mensaje de don Jesús, nuestro reportaje de hoy se centrará en la Jornada Mundial de las Migraciones, que se celebra el día 19 de enero. A continuación, podremos seguir las noticias sobre el Papa, que desde la Ciudad Eterna nos sirve la agencia Rome Reports. Seguidamente tendremos un comentario al Evangelio del domingo y finalizaremos con noticias breves de actualidad diocesana. Os quiero saludar en este día para hacer referencia a una jornada que yo creo que tiene una especial importancia entre nosotros. Se trata de la jornada sobre las migraciones. Hay que tener en cuenta, respecto a esa importancia que os decía, que para nosotros tiene esta jornada, que en nuestra provincia de Alicante, por tanto en la diócesis, el nivel de la tasa de habitantes que proceden de lugares de nacimiento distintos a nuestra tierra es una tasa elevadísima. No recuerdo bien si se trata de la primera o la segunda provincia de España, y sé que estamos más o menos por el 24, casi 25% de personas en lo que es el territorio alicantino que nacieron en otras tierras. Se trata de un porcentaje muy elevado y eso le da una importancia especial a la jornada que la Iglesia dedica al tema de las migraciones. Yo sobre todo quisiera subrayar no solo la importancia de la cuestión, que las cifras por sí mismas hablan, sino sobre todo dirigirme al pensamiento y al corazón de la gente de nuestra comunidad diocesana, animándoles a tener nuestras personas y nuestras comunidades muy abiertas a la acogida de aquellos inmigrantes, de aquellos extranjeros que viven entre nosotros, y sobre todo que si son católicos, cuando vienen a nuestra parroquia, cuando vienen a solicitar cualquier servicio de nosotros, se están dirigiendo a su propia casa, a su propia familia, siendo como son católicos, miembros por tanto de nuestra Iglesia. Por tanto, acogida en general positiva para todo tipo de inmigrantes, pero en especial integración, ayuda a formar parte de nuestras comunidades aquellos inmigrantes de países de Iberoamérica, del este de Europa, incluso de la Europa occidental que viven entre nosotros y que son gente de tradición católica, miembros por tanto de nuestra Iglesia. Ese esfuerzo de integración para todos y en especial para aquellos de los que estoy hablando debería ir unido. Yo creo que la inmigración, igual que la integración, siempre es una tarea para que resulte bien en dos direcciones. No solamente que pidamos y deseemos y ayudemos a que la persona inmigrante se integre y nosotros la acojamos, sino también que la persona inmigrante haga un cierto esfuerzo por aprender a conocer, aprender a querer, aprender a respetar, a valorar lo que son las características de la tierra, del lugar, de las personas, de la comunidad que les acoge. Por tanto, un llamamiento en esta jornada de las migraciones a valorar el fenómeno de las personas entre nosotros que han venido a buscar pues tantas cosas, acojámoslas y sobre todo también unir a ese mensaje de acogida por nuestra parte, de que ellos también tengan claro que su integración tiene mucho que ver con su actitud, con su esfuerzo, con su ilusión de valorar, amar, respetar, querer en definitiva a esta tierra, a este pueblo maravilloso que tiene una larga tradición de recibir gente de otras tierras y de acogerles. Feliz semana. Muchas gracias. Amigos y amigas de Par en Par, estamos felices de encontrarnos una semana más con todos vosotros al comienzo de una nueva edición de nuestro programa diocesano.
El día 19 de enero se celebra en todo el mundo la Jornada Mundial del Emigrante y del Refugiado. Y este año lo hacemos bajo el lema Emigrantes y Refugiados hacia un mundo mejor. Con este motivo, De Par en Par os ofrece hoy un resumen del estudio que ha elaborado el Secretariado Diocesano de Migraciones de nuestra diócesis sobre la situación de las personas inmigrantes en la provincia de Alicante y en particular de los menores de 15 años. Seguro que nos llevamos más de una sorpresa. La Jornada Mundial del Emigrante y el Refugiado, cuyo centenario celebramos este año, nos ofrece la oportunidad de reflexionar sobre la realidad de tantas personas que han venido a nuestro país, y en concreto a nuestra provincia, en busca de una vida mejor. El Secretariado Diocesano de Migraciones viene elaborando varios estudios sobre las diversas situaciones de las personas inmigrantes en nuestra provincia. Por eso, De Par en Par ha acudido a la sede de este Secretariado Diocesano para poder ofrecer a nuestros espectadores estos datos, así como otras informaciones, con motivo de esta jornada que celebramos el domingo 19 de enero. La importancia viene dada de que la Iglesia hace 100 años que comienza a preocuparse de una manera oficial por el fenómeno de las migraciones. No es una fecha sin mucho sentido o fuera de lugar, es que hace 100 años que la Iglesia se plantea toda ella dar una respuesta al fenómeno migratorio y, sin embargo, hay otras instituciones que lo han hecho mucho más posteriormente. Pero nuestra Iglesia, la Iglesia Católica, hace 100 años que se está preguntando y se está planteando por el fenómeno migratorio. No es que antes no lo hiciera, pero lo hace de otra forma, de una forma en plan de sensibilización y de campaña en una jornada. La Jornada de las Migraciones se instituye en el año 1914 y en 1914 hay una cuestión importante. Hasta el mes de agosto el Papa es Pío X y a partir del mes de septiembre, de mitad de septiembre, el Papa es Benedicto XV. Podemos entender perfectamente que en el pontificado de San Pío X se plantea la necesidad de celebrar una jornada de concienciación y seguramente, es Benedicto XV el primero que celebra esta jornada como Papa. Ahora la Iglesia es la que toma conciencia del fenómeno migratorio desde esa fecha. El lema elegido para la Jornada de Migraciones de este año es Haciendo un mundo mejor. ¿Y qué significa hacer un mundo mejor, construir un mundo mejor? Algo muy concreto, luchar por que la vida de todos sea una vida más digna. Y esa vida más digna tiene que ver con el tener un trabajo estable, el tener salud o acceso a la salud, el luchar contra la pobreza, el tener seguridad en nuestro entorno, que podamos circular bien por las calles. El lema de este año nos invita a luchar por todas estas cosas y especialmente por poner a la persona humana en el centro de nuestras acciones. El crecimiento económico a veces nos lleva a descuidar esto. La persona humana tiene que estar en el centro y su promoción integral en todas estas condiciones concretas y además también en su dimensión espiritual. No debemos olvidarnos, ¿no? Yo destacaría del mensaje del Papa de este año la invitación que nos hace a denunciar la pobreza, que es la causa fundamental del fenómeno de la movilidad humana. Denunciar la pobreza, no tener miedo a denunciar la pobreza, luchar contra ella y denunciarla. Y destacaría otra idea, y es el que debemos trabajar unidos todos los cristianos y todos los hombres de buena voluntad por pasar de una cultura del rechazo hacia la persona inmigrante a una cultura del encuentro. Qué importante es trabajar por encontrarnos, y cuando nos encontramos y nos conocemos, entonces surge algo maravilloso, que es la amistad entre todos. Bueno, nuestros estudios sociológicos siempre han querido
tener en cuenta que más allá de las cifras, en porcentajes, números, se vea que hay personas con nombre propio, con historias, con proyectos, con expectativas, y entonces a partir de ahí es muy importante saber de dónde vienen, cuáles son los grupos de edad mayoritarios, la presencia por sexos, porque cada uno de estos aspectos puede tener distintas necesidades, con lo cual se plantean serios retos, consideramos nosotros, a nivel pastoral. Bueno, a España, las personas inmigrantes extranjeras más numerosas ocupa el primer lugar Rumanía, seguida de Marruecos y en tercer lugar el Reino Unido. Pero hay que tener en cuenta que si lo analizamos por continente, el continente de origen que tiene más presencia es el europeo. Tenemos que tener en cuenta que la provincia de Alicante tiene la particularidad de que ocupa el primer lugar en términos porcentuales. Es decir, si a nivel de toda España la población extranjera representa el 12%, en la provincia de Alicante representa el doble, el 24%, siempre teniendo en cuenta que son los últimos datos definitivos del Instituto Nacional de Estadística que ha publicado al 1 de enero del 2012. Estamos a la espera que en el transcurso de este mes se publiquen los datos correspondientes al 1 de enero del 2013. Los mayoritarios, ocupando un muy relevante primer lugar, es la población británica, que representa el 28% del total de los 470.000 aproximadamente extranjeros. Y por continente, debemos decir que el continente europeo es casi las 3/4 partes del total de la presencia, un 72%. Y la población asiática, contrariamente al imaginario colectivo, que tiene una percepción equivocada, a partir de los numerosos comercios que tienen de cara al público español, tiene solo un 3% de presencia total. Eso lo queremos señalar para romper a veces esos falsos imaginarios que se construyen a partir de falsas percepciones. Bueno, hay que decir que a partir del 2009, coincidiendo con la instalación de la crisis económica en forma realmente muy importante, la cifra de población extranjera se mantiene estable. Las llegadas vienen disminuyendo, pero siguen llegando. Y también, sobre todo la población latina, sale de España. No necesariamente podemos afirmar que a sus países de origen, pueden ir a otros países de la Comunidad Europea, pero lo que hace que el saldo se mantenga. Y mantenemos el 24% desde el 2009 de presencia extranjera. La mayor presencia, y sin ninguna clase de dudas, la encontramos a lo largo de toda la costa, tanto en la Marina Alta y Baja como en la Vega Baja. De hecho, ahí tenemos los dos municipios con el mayor número de extranjeros, que es Torrevieja, y San Fulgencio, que es el municipio de España que tiene el mayor porcentaje de población extranjera, en concreto un 78%. Y en ambos casos el primer lugar lo ocupan los británicos. A medida que nos vamos hacia el interior, por poner un ejemplo, Elda tiene un 6%, Petrel tiene un 3% de población extranjera, es decir, va disminuyendo esa presencia extranjera. Bueno, teniendo en cuenta las vicarías, la vicaría número 1 es la que recibe el mayor porcentaje de población extranjera, concretamente más de una tercera parte, un 37%, y ahí se encuentran los dos municipios que mencionábamos anteriormente, Torrevieja y San Fulgencio, pero también está Orihuela, con su playa flamenca, con una importantísima presencia extranjera. Ese es el primer lugar, yo diría, relevante, porque el segundo lugar lo ocupa la vicaría número 5, que ya prácticamente tiene la mitad del anterior, es decir, un 19%. Ahí tenemos a Benidorm, tenemos a Altea, tenemos a Alfaz del Pi, también con grandes concentraciones de población comunitaria, siempre los británicos en primer lugar, seguidos de los alemanes, pero también los holandeses, etc. Bueno, sí, la vicaría número 2, aunque se encuentra en la capital, ocupa el tercer lugar en porcentaje de población extranjera, en concreto un 14%.
el 48% es europea. En la Vicaría 1 y en la Vicaría 5, que son las más numerosas, hay que decir que la población de origen europeo ronda el 80%, o sea, realmente una presencia europea importantísima. La particularidad que me parece a mí que tiene la Vicaría número 2 es que la población argelina, que realmente no es muy relevante a nivel de toda la provincia, son algo más de 10.000, en la Vicaría número 2 se encuentran casi la mitad. Cerca de 5.000 argelinos se encuentran en la Vicaría número 2. Bueno, el último informe que hemos elaborado, que ya se acaba de publicar en nuestra página web, analiza la realidad de los niños de 0 a 15 años. Y lo primero que hemos descubierto es que en el conjunto de la población de esta franja de edad representan un 18% los menores extranjeros, cosa sorprendente si tenemos en cuenta que en toda España representan el 12% y en la Comunidad Valenciana el 15%. Pero lo que realmente nos ha golpeado es detectar que esta franja de la población es la más afectada por la pobreza. La UNICEF habla de algo más de un 26%, pero en concreto en la provincia de Alicante, de acuerdo a distintos organismos y los propios datos del INE, alcanza casi a un 28%. Si tenemos en cuenta que además la población extranjera, por datos oficiales, es la más afectada por la pérdida de trabajo, es la más afectada por los desahucios, es fácil llegar a la conclusión que también los niños que pertenecen a estas familias son los más afectados. Y hay que tener en cuenta que cuando hablamos de población comunitaria y de británicos, solemos pensar también, es uno de los imaginarios colectivos que tenemos muy instalados, de que son todos jubilados. Pues hay que decir que el segundo lugar de estos menores, los más numerosos, son británicos. Y el primer lugar lo ocupan los marroquíes, que aunque son el tercer lugar en cuanto a nacionalidad, sabemos que es una población joven que tiene realmente una alta natalidad, pero que digamos es muy relevante este segundo lugar de los británicos. Y me voy a permitir recordar que Cáritas, que sale en el periódico Información de diciembre, hace un llamamiento desde Orihuela diciendo que no se olviden que también hay familias comunitarias británicas, alemanas, holandesas que están necesitando de ayudas. Es decir, no todos son dueños de sus bungalows y de sus coches de alta gama. En este momento, desde el Secretariado de Estado de Migración, manejamos unos datos que alrededor de 150.000 personas estarían en situación irregular. Pero hay que destacar que la mayoría son ciudadanos de la Unión Europea, son ciudadanos comunitarios, es decir, alemanes, italianos, franceses, ingleses, la gran parte, que está en nuestra provincia de Alicante y que se encuentra en situación indocumentada porque no han tramitado el certificado de residencia como miembro de la Unión Europea que reside en España. Es una situación que nos está preocupando porque para poder acceder a asistencia sanitaria los ciudadanos de la Unión Europea requieren un certificado de residencia. Entonces, a medida que transcurre el tiempo, poco a poco se están concienciando para tramitar ese certificado de residencia. También tenemos una población de ciudadanos extranjeros no comunitarios que están en situación irregular, gran parte también son menores, lo cual están teniendo dificultades a la hora de escolarización de los centros escolares de enseñanza no obligatoria, y también está habiendo una ilegalidad sobrevenida, extranjeros que hasta la fecha estaban en situación legal, que estaban trabajando, estaban cotizando, pues a la hora de renovar sus permisos de residencia y trabajo no han cotizado el tiempo suficiente, entonces están viniendo en una ilegalidad sobrevenida, lo cual conlleva que los familiares que están a su cargo también entren en situación irregular, lo cual estamos haciendo otros procesos de nuevo iniciales de volver a conseguir su legalidad en estos momentos en la provincia de Alicante. Y esa es una situación que nos preocupa e intentamos subsanarlo lo antes posible para evitar ese tipo de situaciones que entendemos que es muy grave. A lo largo de los años en que uno viene trabajando cifras, datos, porcentajes, una de las conclusiones que yo extraigo es que la mujer cada vez es protagonista en mayor medida de estos movimientos migratorios, incluso desde aquellos continentes donde la mujer es minoritaria en cuanto a presencia, como África y Asia, pero año a año vemos que esa diferencia de sexos va disminuyendo. Eso como una conclusión, digamos, importante. Y después, teniendo en cuenta incluso o relacionándolo con la actual realidad
económica y social que vive España, podemos hablar de que se ha incrementado la movilidad, pero yo diría que afecta absolutamente a cualquier trabajador, sea extranjero o sea español, que se traslada de provincia, de municipio, de comunidad o sale fuera de España a la búsqueda de ese trabajo que le permita en definitiva lo que pretendemos todas las personas, ¿no? Llevar una vida digna. Y los extranjeros, bueno, que muchas veces incluso se ven obligados a dejar aquí a sus hijos, que es otro elemento que afecta, pueden volver a sus países de origen o salir a otro país comunitario o a otra zona, como vemos que está ocurriendo también con los españoles que están yendo a otros lugares a buscar un sueldo. Los retos de nuestra Iglesia diocesana ante este panorama son varios, pero yo destacaría en concreto dos. Y siguiendo sobre todo el lema de este año. 1. Trabajar y luchar por las condiciones más dignas de vida de estos hermanos nuestros que conviven con nosotros. Me refiero a que puedan acceder a la asistencia sanitaria, a acceder a obtener documentación para que puedan tener plena igualdad de derechos y deberes e integración. Y otra de las cuestiones que nos preocupa en el secretariado y que entendemos que la Iglesia diocesana debe prestar atención es la de construir comunidades cristianas integradoras, donde realmente la comunión se viva. Es decir, ya no tenemos que pensar en acoger a los hermanos inmigrantes o extranjeros. Viven entre nosotros desde hace muchos años y son vecinos nuestros. Por lo tanto, formamos la gran familia del pueblo de Dios y nuestras comunidades tienen que estar integradas con ellos. Hablamos de formar comunión, de construir comunión cristiana. Y hay otra cosa que me gustaría resaltar, por último, y es que hay muchos vecinos nuestros, autóctonos, que están ahora viéndose obligados a emigrar a otros países porque aquí no encuentran trabajo. Cuando lleguen a esos países de destino, saben que tienen también a su iglesia, que ningún católico somos extranjeros en nuestra iglesia, que en cualquier parroquia pueden preguntar, pueden entrar y se van a encontrar una comunidad cristiana que les debe acoger, porque no somos extranjeros en ninguna iglesia. A pesar del frío, miles de familias fueron a la plaza de San Pedro para rezar el Ángelus con el Papa Francisco. Entre la multitud se pudo ver una pancarta en italiano que decía «Los pobres no pueden esperar». Después de leerla, el Papa improvisó unas palabras para pedir por las familias que no tienen casa y para pedir a la sociedad que se movilice y que les ayude. Famiglia e casa vanno insieme. È molto difficile portare avanti la famiglia senza abitare in una casa. Invito tutti, persone, entità sociali, autorità, a fare tutto il possibile perché ogni famiglia possa avere una casa. Francisco recordó que también a la Sagrada Familia le faltó una casa cuando nació Jesús. Comentando el Evangelio del día, habló de San José y recordó la importancia del silencio y la reflexión para escuchar a Dios. Giuseppe era un uomo che dava sempre ascolto alla voce di Dio, profondamente sensibile al suo segreto volere, un uomo attento ai messaggi che gli giungevano dal profondo del cuore e dall'alto. Por eso el Papa invitó a imitar la valentía de María y la fe de José, que dejó a un lado las dudas y el orgullo humano para preparar la Navidad. En este curso pastoral, en el que nuestra Iglesia diocesana destaca la acción evangelizadora
y con el gran impulso que el Papa Francisco nos ha dado en este sentido con su exhortación Evangelii Gaudium, las palabras finales del Evangelio que acabamos de escuchar nos ayudan a entender una clave fundamental en la acción evangelizadora de la Iglesia. Juan el Bautista nos ha dicho: y yo lo he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Ver y dar testimonio. El misterio de Dios hecho hombre, Jesucristo, que hemos celebrado hace muy poco en la Natividad, ese misterio debemos verlo, conocerlo, creerlo, amarlo, tocarlo, para poder dar testimonio. Quien no ve a Cristo, quien no lo reconoce en su palabra, en la Eucaristía, en los demás, especialmente en las personas más necesitadas, quien no ve a Cristo no puede dar testimonio de Él. Aprendamos pues de estas palabras que nos ayudan a ser evangelizadores desde un contacto personal con el Señor, verlo, tocarlo, vivirlo, para así poder dar un testimonio creíble de Él en nuestro mundo. Vamos cerrando nuestro programa de hoy y lo hacemos como es habitual con algunas noticias breves de actualidad diocesana. Asistimos a la misa que nuestro obispo don Jesús celebró en el Centro Psiquiátrico de Fontcalent. Muchas gracias a todos por estar ahí una semana más. Os esperamos, si Dios quiere, dentro de 7 días. Hasta entonces. En la tarde del día 24 de diciembre, nuestro obispo don Jesús se desplazó hasta el Centro Psiquiátrico Penitenciario de Fontcalent para celebrar allí la Santa Misa de Nochebuena con los internos. Participaron en esta celebración, junto con el obispo, el capellán José Vicente Fernández, conocido en el centro como Chenchu, el secretario del obispo Jesús Rosillo y el diácono Francis Teuma, además de un buen grupo de voluntarios de pastoral penitenciaria. Algo más de un centenar de internos estaban presentes en esta misa navideña. Yo me imagino que todos los que estamos aquí, no solo los que estáis esta temporada de tiempo de vuestra vida sin libertad, sino todos los que estamos aquí, tenemos nuestra historia, tenemos nuestras circunstancias, y para todos nosotros nos resulta necesario sentir y experimentar, saber efectivamente que no estamos solos, que nuestra vida no es un camino en soledad, que nuestros problemas, que nuestras dificultades, del tipo que sean, no están ignorados, sino que hay un amor grande, el de Dios, que no está lejos, que está tan cerca, que ha querido venir a nosotros haciéndose niño en Belén, en el seno de María. No está solo, por grande que sea el problema o la circunstancia que puedas estar viviendo, por complicado y oscuro que te parezca el momento, el amor de Dios puede con todo. En el mundo que el amor de Dios llega a todo el mundo. Ya al finalizar la misa, don Jesús agradeció a todos su participación, entre ellos al coro del centro, e intervino también con unas breves palabras el director del psiquiátrico penitenciario, Demetrio Monterde. La celebración acabó con el tradicional beso a la imagen del Niño Jesús recién nacido.